Configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla y nos vamos a nuestro curso. Entonces estamos viendo el último movimiento que es... ¿Qué pasó aquí? Un ratito. Bien. Entonces estamos en el último movimiento que es el movimiento armónico forzado. Entonces, como vemos, esta ecuación tiene una parte que es la amortiguada, que sería 2 lambda por x prima, ¿no? Esa es la parte de amortiguamiento. Pero en caso particular existe cuando se quita el amortiguamiento, es decir, el aceite donde oscila, o aceite o algún gas o algún líquido, donde oscila, se quita eso y tenemos el oscilador armónico. Este oscilador armónico tenemos dos casos. Omega es la frecuencia del sistema, ¿no? Del equipo, de lo que se está construyendo, ¿no? Cualquiera de esos. Y omega sub 1 es la frecuencia de la fuerza externa. Vamos a tener dos casos. Cuando las frecuencias son diferentes no pasa nada, ¿no? Ahí no entra en resonancia, pero cuando las dos frecuencias son iguales, es decir, la frecuencia del sistema y la frecuencia de la fuerza externa son iguales, entonces todos los sistemas entran en resonancia y lo que pasa es que se rompe el sistema. A ver, vamos a ver un video donde se aclara fácilmente esto. Un ratito voy a dejar de compartir en la tablet y vamos a ir a la computadora. Vamos a ver este video. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran dos ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante.
queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. A ver, volvamos a nuestra tabla. Volvamos haciendo la clase de hoy. A ver, antes de... Pues, el año 22. El mes es del 08. Ah, perdón, ya es 09. 09 y el día es 01. Y la última clase de aplicaciones de segundo orden. Y entonces vamos a hacer a modo de ejercicio esto, ¿no? De lo que acabamos de ver. Dice... Ejercicio. El oscilador armónico. Bueno, si ustedes abren en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, el oscilador armónico sería el movimiento
armónico forzado sin amortiguamiento sería, ¿no? El método que se utiliza a nivel mundial es coeficientes indeterminados, pero el Consejo de Educación Superior, ustedes saben que quitó este tema del sílabo, entonces tenemos que hacer por variación de parámetros o por Laplace. Y yo voy a hacer ahorita por variación de parámetros. Entonces la ecuación es la aceleración o la segunda derivada de la posición con respecto al punto de equilibrio más la frecuencia angular por la distancia del punto de equilibrio igual al seno de omega sub 1t. Ya, para hacer una relación con el video que acabamos de ver, en este caso el puente tendría una frecuencia omega y la frecuencia, perdón, y la fuerza del viento tiene una frecuencia omega sub 1. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer los dos casos, ¿no? Cuando son diferentes y cuando son iguales. Ahí, cuando son iguales es el problema. Ahí entra en resonancia y los sistemas se rompen. Como vamos a hacer por el método de variación de parámetros, vamos a dividir en dos partes. La primera sabemos que es la ecuación homogénea. Es decir, nuestra ecuación sería la segunda derivada de x más omega al cuadrado por x igual a 0. Entonces, si ustedes observan la ecuación, se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Entonces, sabemos la forma de la solución, fundamental, que sería e a la gamma por t. Si sacamos la primera derivada, tendríamos gamma por e a la gamma por t. Si sacamos la segunda derivada, sería gamma al cuadrado por e a la gamma por t. Si esto reemplazamos en la ecuación diferencial, nos quedaría gamma al cuadrado más omega al cuadrado, todo por e gamma por t igual a 0. Y tendríamos nuestro polinomio en gamma al cuadrado más omega al cuadrado igual a 0. Entonces, de aquí vemos que gamma al cuadrado es igual a menos omega al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de gamma al cuadrado. Eso sería la raíz de menos omega al cuadrado. Esto sabemos que podemos poner menos 1 por raíz de omega al cuadrado. Y al rato de sacar el valor absoluto, digamos la raíz, aparece el valor absoluto de gamma. Y esto sería raíz de menos 1, sabemos que es i, y la raíz de omega al cuadrado es omega. Aquí no se pone valores absolutos porque omega siempre va a ser positivo. Y al rato de quitar las barras de valor absoluto, para ver mejor vamos a poner de esta manera. 0 más menos. Este más menos aparece por quitar las barras de valor absoluto. Y queda i omega. Si esto igualamos al alfa más menos i beta, ya tenemos alfa. Alfa vale 0 y beta vale la frecuencia angular omega. Y sabemos nosotros la solución general para este tipo de ecuación. Son raíces complejas, ¿no? Entonces la solución general sabemos que es igual a x función de t igual a e a la alfa por t que multiplica a c sub 1 por coseno de beta por t más c sub 2 seno de beta por t. Ya, entonces reemplazamos en nuestro caso los valores que tenemos. Tendríamos x función de t igual a e a la 0 por t por c sub 1 coseno de omega por t
más C sub 2 seno de omega por T. Ya tenemos nuestra solución, X función de T igual a C sub 1 coseno de omega T más C sub 2 seno de omega T. También sabemos que la solución general es igual a por el principio de superposición, a la combinación lineal de dos soluciones fundamentales, ¿no? C sub 1 por X1 más C sub 2 por X2. Y tenemos nuestras soluciones fundamentales. X sub 1 ha sido igual a coseno de omega T y X sub 2 ha sido igual a seno omega T. Estas son nuestras soluciones fundamentales. Y podemos obtener nuestro Wronskiano. El Wronskiano de coseno omega T, seno omega T. Y esto es igual a coseno omega T, seno omega T. Sacamos la derivada, me queda menos omega por seno omega T. Acá la derivada sería omega por coseno omega T. Y esto sacamos nuestro determinante. A ver, yo aquí en esta parte voy a hacer un resumen, ¿no? Porque esto es bastante larguito, entonces les voy a poner en este mismo bloc de notas el proceso minucioso, ¿no? Paso a paso para obtener lo que voy a ir escribiendo aquí. Y eso ahorita les voy a copiar ya. Entonces aquí tendríamos otro. Haciendo la matemática de esto nos da que el Wronskiano ha sido la fuerza igual a la frecuencia angular. Ya tendríamos nuestro Wronskiano, que es igual a la frecuencia angular. Y ahora vamos por la segunda parte. La parte no homogénea. Es decir, la ecuación con la que vamos a trabajar sería la segunda derivada de X más omega al cuadrado por X igual a seno de omega sub 1 por T. Entonces recuerden, omega en el caso del video sería la frecuencia propia natural de un puente, ¿no? Si ustedes construyen un puente, construyen un edificio, construyen algún aparato que sea mecánico, eléctrico, por lo general, por ejemplo, un torno, ¿sí? Un equipo de esos, por lo general conlleva en sí una frecuencia de oscilación propia del sistema. En el caso del puente, todos los puentes tienen una frecuencia de oscilación. Y estos puentes colgantes, ¿no? Tienen una frecuencia de oscilación. Y el viento, por lo general, se trata de que sea diferente la frecuencia, para que no entren en resonancia, ¿no? La fuerza siempre del viento va a chocar contra el puente y le va a hacer oscilar, pero si no entran en resonancia, si las frecuencias son diferentes, no va a pasar nada. Pero si el puente tiene la frecuencia del viento, entonces, lo que ustedes observaron en el video, ¿no? Se rompe el sistema, entran en resonancia. Entonces aquí vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser cuando la frecuencia del sistema es diferente a la frecuencia de la fuerza externa. Entonces vamos primero a hacer ese caso. Nosotros sabemos que la solución de la parte no homogénea es igual a B sub 1 por X sub 1 más B sub 2 por X sub 2. Y también sabemos que B sub 1' es igual a menos X sub 2 por F de T sobre el Wronskiano. En nuestro caso sería menos el seno de omega T, que es la solución fundamental 2, por la fuerza externa, que en este caso sería seno de omega sub 1 por T, dividido para el Wronskiano, que sabemos que es omega, la frecuencia angular. Y B sub 2', por la definición sabemos que es X sub 1 por F de T dividido para Wronskiano. X sub 1 es el
coseno de omega t. La fuerza externa es el seno de omega sub 1 t. Y el browskiano es la frecuencia angular omega. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar. Entonces, B sub 1 va a ser igual, saquemos menos 1 sobre omega y la integral de seno de omega t por seno de omega sub 1 por t de t. Entonces, utilizando estos pasos, les voy a dar el archivo donde está minuciosamente realizado. Aquí solo voy a poner los resultados. Entonces, aquí tendríamos, esto es igual a 1 sobre omega por omega coseno de omega t por seno de omega sub 1 por t dividido para omega al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado menos 1 sobre omega por omega sub 1 por seno de omega por t por seno de omega sub 1 por t dividido para omega al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Ese sería B sub 1. B sub 2 va a ser igual a la integral, sería 1 sobre omega por la integral de coseno de omega por t por seno de omega sub 1 por t integrado con respecto a t. Integrando nos va a dar 1 sobre omega por omega seno de omega por t por seno de omega sub 1 por t dividido para omega al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado y más 1 sobre omega por omega sub 1 coseno de omega por t por seno de omega sub 1 por t dividido para omega al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Ya, y reemplazando este b sub 1 con el x sub 1, tendríamos x sub p. Entonces, x sub p va a ser igual a seno de omega sub 1 por t dividido para omega al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Esto es en el caso que omega sea diferente a omega sub 1. El segundo caso es cuando la frecuencia del sistema es igual a la frecuencia de la fuerza externa. Entonces ahí tenemos esta nueva ecuación. La ecuación que nos da es la segunda derivada de x más omega al cuadrado por x igual al seno de omega por t. Y aquí tendríamos que b sub 1 prima, que es menos x sub 2 por f de t sobre browskiano, me queda menos 1 sobre omega por el seno de omega por t al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros hacemos el cambio, el ángulo doble, ¿no? Coseno de 2x es igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado de x. Aquí despejamos seno cuadrado de x, que sería igual
Parece que algo pasó con internet. Algo pasó con internet. A ver un ratito. Se cortó por un rato. Ya, parece que ya se arregló. Ya, si despejamos seno cuadrado de X, nos va a dar un medio menos un medio coseno de 2X. Esta será aquí la relación entre el seno al cuadrado y el coseno de 2X. Entonces vemos que B sub 1' ha sido igual a 1 sobre 2 omega por coseno de 2 omega por t menos 1 sobre 2 omega. ¿Ya? Tenemos B sub 1. Y B sub 2' que sabemos que es X sub 1 por F de t sobre el Wronskiano. Esto sería igual a 1 sobre omega coseno omega t por seno omega t. Ya tenemos B sub 1 y B sub 1' y B sub 2. Ahora procedemos a integrar. B sub 1, la integral de B sub 1 sería 1 sobre 2 omega por la integral de coseno de 2 omega por t menos 1 sobre 2 omega por la integral. Aquí falta de t menos 1 sobre 2 omega de t. Integrando nos va a quedar seno de 2 omega por t sobre 4 veces omega al cuadrado menos t sobre 2 veces omega. Tenemos B sub 1 y tendríamos B sub 2. B sub 2 es 1 sobre omega por la integral de coseno de omega por t por seno de omega por t de t. Y todo esto nos va a dar menos 1 sobre 2 omega al cuadrado por coseno al cuadrado de omega por t. ¿Ya? Con B sub 1 y B sub 2 multiplicados por X sub 1 y X sub 2 tenemos X sub P. X sub P va a ser igual a T sobre 2 omega por coseno de omega por T. ¿Sí? A ver, de una vez copiemos los archivos. Copiar. Pegar. En el oscilador armónico. Ya, aquí está la resolución minuciosa, ¿no? Paso a paso. Está lo que corresponde
a la parte homogénea, bueno, eso es igual, ¿no? Aunque aquí está con los detalles. Y aquí tenemos cuando la frecuencia es diferente, la frecuencia del sistema es diferente a la frecuencia de la fuerza externa. Entonces aquí tenemos el cálculo, ¿no? Aquí estamos utilizando las propiedades de trigonometría, ¿no? Seno de omega t por seno de omega sub 1 t. Entonces se encuentra lo que está en el lado derecho, ¿no? Y luego se integra, ¿no? Cada uno de estos términos. Aquí están las integrales, aquí están las, ¿ya? Y aquí está, es un poco largo, ¿no? Por eso se utiliza coeficientes indeterminados, ¿no? Es mucho más corto que coeficientes indeterminados. Bueno, aquí les tengo con variación de parámetros. Se ve que es un poquito tedioso todo esto, ¿no? Y se llega a la respuesta. Aquí tenemos x sub p y tenemos la solución general. Cuando observe cómo es el gráfico, cuando omega es diferente de omega sub 1. Entonces, los sistemas por lo general tienen máximos y mínimos, oscilan hasta cierto punto y comienzan nuevamente a bajar, ¿no? Observen que es periódico. Es decir, el sistema entra, se oscila más y luego va atenuando. Pero observen qué pasa en cambio en este otro caso, cuando las frecuencias son iguales. Aquí está la parte matemática, ¿sí? Obtenemos la x sub p. En cambio, aquí observen lo que pasa, ¿no? Cuando la frecuencia del sistema es igual a la frecuencia de la fuerza externa. Esto va al infinito, ¿no? Si nosotros seguimos prolongando, se va al infinito. Por eso se rompen los sistemas, ¿no? Es decir, al rato que entra en resonancia, la frecuencia propia del sistema y la frecuencia de la fuerza externa son iguales, llega a esto, ¿no? A la destrucción del sistema. Esos son problemas que abarca la ingeniería, ¿no? Toda la ingeniería por lo general trabajan con sistemas oscilantes. Y el problema es que son expuestos a fuerzas externas, ¿no? En el caso del puente es expuesto a las fuerzas de los vientos. Lo mismo los edificios, ¿no? Los edificios están sometidos a fuerzas de viento. Imagínense en un edificio de 20, 30 pisos, la fuerza del viento que tiene que soportar. Entonces el edificio va a oscilar. Entonces, y la fuerza del viento también tiene su frecuencia. Entonces, si entra en resonancia, obviamente se rompe el sistema. Entonces, por eso es lo que se hacen dos cosas. O se trata de que la frecuencia sean diferentes, que es muy difícil esto, o la otra es utilizar el amortiguamiento, ¿no? Algún sistema de amortiguamiento. Si, por ejemplo, allá en Dubái, los edificios altos tienen amortiguamiento con brazos hidráulicos, ¿no? Que se oponen al movimiento del viento. Ya, a ver, de una vez les voy a copiar entonces las aplicaciones. Adicional de aplicaciones. Del copiar, pegar. Ya, estas adicionales, adicionales tanto de Laplace como de modelos o aplicaciones de segundo orden, son los que están en la hoja, ¿no? En la hoja guía. Entonces aquí tienen algunos ejercicios resueltos
paso a paso, ¿no? De los problemas. Lo mismo acá. Y aquí tenemos un forzado, ¿no? Este problema lo hice con Laplace. Entonces ustedes tienen la opción de hacer con variación de parámetros o hacer con Laplace. Aquí está un ejemplo de cómo se hace un movimiento forzado, o sea, no homogéneo, ¿no? Porque los homogéneos no hay problema, esos no. Pero los no homogéneos tiene que ser o por variación de parámetros o por Laplace. Entonces aquí está un ejemplo de, inclusive este es forzado amortiguado, ¿no? Porque tiene la velocidad y tiene la posición. Cuando tiene la velocidad, la aceleración, la velocidad y la posición, es un movimiento forzado amortiguado. Entonces aquí se resuelve, observen cómo se resuelve. Se llega a las fracciones parciales. Y aquí sí tenemos que aplicar las propiedades, ¿no? Para poder obtener fórmulas que no están en la tabla, ¿no? Estos no están en la tabla, toca poner en la forma que está en la tabla. Entonces aquí está el modelo, cómo se hace, ¿no? Y sacamos la inversa con el primer teorema de traslación y se obtienen los resultados. En el primer caso sería, bueno, en este caso tenemos directamente, ¿no? El problema, ¿no? Aquí es con, la fuerza externa es 10 veces coseno 3t. Y las condiciones iniciales, x en 0, 2 pi por debajo del punto de equilibrio y la velocidad inicial 0. Y se obtiene directamente el resultado. Entonces aquí tienen el resultado, la solución general del problema. Y entonces, recuerden las pruebas, todas están muy ceñidas a las hojas guía, al libro de SIL. Recuerden, tienen el libro de SIL, tienen el solucionario, tienen las hojas guía y los problemas hechos en clase. Las pruebas son muy parecidas, ¿no? Y si usted cuando ve estos problemas en los libros va a ver con el método de coeficientes indeterminados, que es un método mucho más sencillo, pero nos quitaron del sílabo. Entonces aquí tienen ustedes modelos para hacer con Laplace, ¿no? Las aplicaciones no homogéneas, ¿no? Porque el resto por lo general se hace simplemente con polinomios, ¿no? Claro que estos problemas también se pueden hacer con Laplace, no hay ningún problema. Es decir, hacer todos estos modelos con Laplace. Se llega a lo mismo, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado el sílabo. Increíblemente hemos cumplido con el sílabo. A veces teníamos problemas de algún tema, no veíamos el sílabo, pero ahora que todos los profesores terminamos el sílabo con esta. Y hay algunos profesores que estudiaron antes, ¿no? Cuando terminaron variación de parámetros. Ahí hicieron estos modelos. Pero yo creo que también vale la pena ver que estos modelos, estas aplicaciones de segundo orden, se puede hacer con Laplace, además de variación de parámetros, para que tengan dos armas al menos para afrontar estos problemas. Bueno, con esto hemos terminado el semestre. Recuerden, para la prueba la prueba que ustedes tienen es el día martes 6. Y bueno, las fechas están aquí, ¿no? De la revisión de pruebas atrasadas y todo eso. Pues vamos a quedar en esto. Les agradezco muchísimo, ha sido un grupo muy bonito. Prepárense, como les digo, en las hojitas guía. Utilicen el libro de SIL, ahí está explicado. Es un lenguaje que es bastante amigable. El libro tiene ejemplos, explicaciones de los ejemplos. Es lo que me gusta decir, que va resolviendo el ejercicio y va explicando cada paso. Entonces, por favor, revisen el libro de SIL. Las pruebas son iguales. Nosotros empezaríamos unos 10 minutos de la hora, ¿no? Es decir, sería en este caso el día martes 6
a las 9:10, ¿no? Igual son 4 preguntas, 50 minutos. Tienen que subir la evidencia. Bueno, vamos a quedar ahí. Les agradezco muchísimo. Espero que sus sueños de ser ingenieros de la Politécnica se cumplan. Es cierto que se pierde la juventud, ¿no? Es muy duro la Politécnica. Uno pierde la juventud, pero vale la pena, ¿no? Usted está asegurando su futuro. Tendrá un buen trabajo y todo eso. No se dé por vencido nunca. La Politécnica es difícil, pero no imposible. Hay que dedicarse, ¿no? Les agradezco muchísimo. Ha sido un curso muy bonito. Me siento muy cómodo dando clases a ustedes. Bueno, espero que se haya aprendido, ¿no? Ese es mi objetivo, es que se haya aprendido. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho, ¿no? Nos vemos en la prueba, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Gracias, Gracias, profe. gracias, Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias a Cuídate. ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.